que las personas se van conectando, me gustaría, yo sé que de pronto ya algunos lo están haciendo, me gustaría invitarlos a nuestro podcast que ya lleva 3 episodios esta semana. Saludos Mario desde Argentina, Mirta, como siempre, acompañándonos desde Punta del Este, Uruguay, Liliana desde Bogotá, David, buenas noches. Así que les voy a compartir unos enlaces para que puedan escuchar nuestro podcast. Ya es el tercero que llevamos y sé que son todos los lunes y jueves sale un episodio nuevo. Y sé que les va a servir muchísimo si están aquí acompañándonos el día de hoy. Sé que va a ser de muchísima utilidad para ustedes. Así que bueno, vamos a dar unos minuticos. Vamos a ver quién más está por acá. Mirta, Mario, Mari Spat. Buenas noches. Ya les voy a compartir. El podcast de Profesionales Emergentes lo estrenamos hace poco. Está en varias plataformas. Yo creo que está en muchas plataformas. Para los que no se han suscrito aún a nuestro podcast, ahí les acabo de enviar. En Anchor pueden encontrar los enlaces para el podcast de Google, de Apple, de Spotify, y hay otros podcasts que la verdad no los conocía, como Breaker Podcast, Pocket Cast y Radio Public y Castbox. También estamos en Deezer y en iVoox para que se suscriban al podcast. Hugo, buenas noches. Y bueno, vamos a dar una espera. Ya estamos acá. Un momentico. Ok. Yo estaba buscando acá algo y no lo encuentro. Ya lo encontré. Ok. Listo. Bueno, esperemos unos minuticos mientras las demás personas se conectan. Les cuento, este es un enlace nuevo, no funciona con el mismo de junio. Vamos a esperar un momento que las personas se vayan conectando. Escucha la cancioncita. Esa música de fondo está en nuestro podcast de Profesionales Emergentes. También los voy a invitar ahí, pues mientras se van conectando las demás personas. Se escucha, ok, se escucha full. Gracias, David. ya le. Creo que ahora sí. David, ahora sí me escuchas bien. ¿Se escucha lo que digo? Ok, gracias, David. Sí, es que estoy ensayando porque normalmente con este tema de Zoom, si pongo ahí me toca compartir el audio o poner el audio externo. Simplemente quería que escucharan un poquito, pues mientras se va conectando las demás personas, vamos compartiendo las redes que tenemos. También les comento que estamos, gracias Mirta, es un fondo, no es ninguna canción. Yo pagué el uso de ella, es decir, no suena en las emisoras. Es como exclusiva, por así decirlo. Bienvenido. Y ahí iba a poner el podcast de Profesionales Emergentes. Me confundí y hundí el que no era la musiquita. Ahora sí. Ese es nuestra canción, de nuestro fondo, pues de Profesionales Emergentes. Bueno, comentarles, les voy compartiendo acá por redes mientras se va también les iba a comentar que abrí un grupo en Facebook. Tengo pensado iniciar las transmisiones
también por Facebook. Estoy experimentando eso, no en esta sesión, quizá en la otra, pero a través de un grupo que he creado. No lo quiero hacer todavía como un público, es un grupo cerrado, y también pues los voy a invitar a que pertenezcan al grupo de Facebook de profesionales emergentes. Y bueno, yo creo que Bienvenido al podcast Profesionales ese es el Emergentes, podcast que diseñado está para mejorar sonando, tus resultados deseados que lo puse. Bueno, yo pienso que ya hemos esperado un tiempito. Sé que de pronto algunas personas por el cambio de mes, de pronto tuvieron algún inconveniente con el enlace, pero bueno, igual ya por respeto a las personas que se han conectado. Y como les digo, estoy supremamente emocionado por este tema de hoy, que lo voy a enfocar de una manera que espero sea constructiva para ustedes. Como siempre, muy buenas noches a todos, a todas. A Mirta, que siempre nos está acompañando, a David, que definitivamente ha estado ahí también, a Mari Spat, creo que es primera vez que nos acompaña, Daisy Subieta, buenas noches. Liliana también nos ha acompañado en varias ocasiones, y a Mario Aranda, buenas noches a todos, a todas. El día de hoy, bueno, para las personas que por primera vez nos acompañan, les cuento un poco. Este es un espacio que he reservado religiosamente todos los martes 7:30 p.m. hora Colombia, para compartirnos alrededor de temas y de información que contribuya al desarrollo de nuestras habilidades para mejorar los resultados deseados tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida personal. Soy un fiel creyente de que lo que sucede en nuestro trabajo es un reflejo de nuestra vida personal. No hay forma de que el trabajo, digamos, sea alejado o sea un mundo paralelo donde yo soy otra persona. No. Y nos vamos a estar, los que han tenido la oportunidad de acompañarnos durante todas las sesiones o alguna de ellas, siempre se dan cuenta que me refiero al comportamiento humano. Y esta parte o este encuentro de profesionales emergentes está enfocado en eso, en elevar los niveles de conciencia a través de diferentes temas que nos impactan de manera directa. Hoy, la microgerencia. Y la voy a abarcar desde un punto de vista metodológico, un poquito distinto al que de pronto muchas personas estarían acostumbrados, porque lo voy a enfocar para las personas que saben un poquito de proyectos o han tenido alguna idea de ellas. La voy a enfocar muchísimo con una metodología supremamente práctica para que podamos no solo ser conscientes de eso, sino de cómo definitivamente eh, solucionar el tema de la microgerencia. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta nueva aventura que para mí representa compartirme todos los martes. Y bueno, también me comparto a través de varios espacios, ahí a través del chat de, de este nuevo encuentro. Les acabo de compartir el nuevo proyecto que los invito a que lo escuchen, el podcast de profesionales emergentes, todos los lunes y jueves. Estaré compartiéndome con ustedes, así como lo hago aquí, pero ahí lo voy a compartir en otros temas que sé que le van a interesar y que está enfocado, como siempre, al desarrollo de habilidades prácticas. Hoy, por favor, me confirman si pueden ver la pantalla a través del chat, me dicen ok, si puedo verla. Vamos a hablar de un tema, vamos a ver si me deja modo pantalla completa. Ok, sí se ve. Muchísimas gracias, Liliana. Voy a ver, vamos a ver, lo que pasa es que cuando lo pongo en modo, ahora sí, vamos otra vez, presentación. Ok, listo. Creo que sí se ve exitosamente. Ahora lo acabo de compartir a pantalla completa. Listo. Bueno, buenas noches nuevamente. Hoy vamos a hablar de algo interesante y estoy seguro de que si estás aquí es porque
de una u otra forma estás viviendo la microgerencia o la has vivido quizá contigo o con algún compañero o compañera de trabajo o incluso de vida. Y nos vamos a dar cuenta que la microgerencia impacta dos cosas importantes: los resultados deseados y las relaciones. Entonces, lo primero, como es tradicional, quiero que en el chat me escriban, porque quiero conocer de pronto qué creencias tienes tú acerca de la microgerencia. ¿Qué es para ti la microgerencia en una palabra? Y quiero que lo compartas ahí en el chat para que podamos leernos y ver lo que siempre he querido transmitirle a ustedes con cada encuentro. No se trata de lo que yo vaya a hablar aquí. No se trata del tema en sí ni de la presentación que estoy haciendo. Se trata de lo que tú interpretes de esto que yo estoy compartiendo contigo. Hay una frase de Kant que me gusta muchísimo y dice que el mundo no es como es realmente, sino como somos nosotros. Nosotros no vemos al mundo como es, sino como somos nosotros. Y fíjate que cada uno de ustedes entra aquí con una expectativa distinta y es esa expectativa o ese sistema de creencias que quiero que ustedes compartan a través de esa preguntita. David comenta que es el manejo excesivo de puntos específicos, control excesivo de recursos. ¿Qué otra cosa? ¿Con qué otra palabra relacionas tu microgerencia? Si yo les dijera una que quizá de pronto tú la has vivido por fuera de tu trabajo, dirías, wow, es cierto. Y puede sonar así y es esta, la palabra posesivo, ¿sí? O posesiva. Vamos a ser incluyentes, porque puede ser en ambos sentidos. Y así te vas dando cuenta de que hay muchas formas de nosotros vivir la microgerencia, no solo en nuestro trabajo, sino también en nuestra vida personal. Y quiero que tengas eso en cuenta. Absolutamente todo lo que vamos a compartir hoy lo puedes aplicar de manera inmediata en tu vida personal. Y yo siempre hablo de vida profesional y de vida personal, sin embargo es una sola vida. Lo que sucede es que tenemos un rol funcional cuando estamos trabajando y un rol funcional por fuera del trabajo. Entonces, es ahí donde se habla de las áreas de la vida. Pero quiero que lo distingas y seas consciente de lo que estamos compartiendo y que lo puedes aplicar ahí. Y resulta que, efectivamente, la microgerencia, tal como lo comentaba David, hay dos palabras clave que a mí me gustan muchísimo. Ojo, me gusta definir la microgerencia en ese sentido, en dos palabras: el exceso de control y el perfeccionismo. Y es que cuando somos microgerentes, realmente lo que nosotros percibimos es una minuciosidad excesiva, el detallismo, pero al exceso. Por eso lo coloco ahí de manera gráfica, porque realmente son dos comportamientos. Es decir, la microgerencia realmente es un síntoma de algo. La microgerencia se manifiesta a través de un comportamiento y quiero que tengamos en cuenta eso. Porque es importante que yo tenga claro que realmente la microgerencia es un síntoma y que la microgerencia son comportamientos. Porque la microgerencia realmente Porque la microgerencia realmente es un síntoma, es lo que veo, es una etiqueta de un comportamiento que yo estoy observando. Y quiero que tengamos eso en cuenta. Es decir, no existe la microgerencia, no, y estoy seguro de que cada uno de ustedes la percibe de una manera distinta. Entonces, vamos a centrarnos en algo importante, en ser conscientes de que cuando hay microgerencia, realmente me estoy enfrentando a un síntoma, como en la gripa. Estoy viendo algo que se manifiesta a través de un comportamiento que normalmente tiene estos dos componentes: el exceso de control y el perfeccionismo, que se reflejan a través de la minuciosidad o el detallismo.
Y quiero que tengamos aquí algo en cuenta, y es que a la luz de los proyectos, realmente yo no puedo solucionar algo enfocándome solo en el síntoma. Es decir, ¿cuántas veces en nuestra vida nosotros cuando estamos observando algo nos enfocamos es en el síntoma y no realmente en el problema o la causa real? Y aquí entra una frase o entra algo importantísimo que es, ¿cuál es la causa de ese comportamiento? ¿Por qué está sucediendo? Y quiero que lo tengas en cuenta porque realmente para poder solucionar la microgerencia tenemos que irnos a la causa de ello. Es decir, quiero que tengamos en cuenta que la microgerencia, lo que yo percibo son comportamientos, por tanto, lo que yo voy a hacer es analizar cuál es la causa de ese comportamiento, por qué está sucediendo eso. Y si tú estás aquí porque quieres curarle la microgerencia a tu jefe, a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tu novia, estás perdiendo el tiempo en cierta forma porque nadie puede cambiar a otro a menos de que él o ella quiera cambiar. Así que mi sugerencia es que después de esto, lo primero es que lo interioricemos a nosotros mismos. Y aquí observamos dos cosas. Primero, el exceso de control no es más que una consecuencia de la desconfianza en el otro. Es decir, como desconfío en el otro, lo controlo. Y la otra parte de la microgerencia es el perfeccionismo, y el perfeccionismo es reflejo de la desconfianza en mí. Y quiero que tengamos esto en cuenta, ¿por qué? Porque al final la microgerencia se termina volviendo una sola causa. Porque cuando yo desconfío en el otro y vivo desconfiando en los demás, realmente no estoy confiando en mí. Y aquí entra algo interesante, porque normalmente el comportamiento de una persona que tiene exceso de control o perfeccionismo en el detalle, normalmente está reflejándose en el otro. Es decir, fulanito no lo hace tan bien como yo lo hago, y ahora vamos a revisar realmente la causa de la microgerencia, porque la única forma de eliminarla es yéndonos a la causa raíz. Así como cuando estudiamos, bueno, algunas personas estarían familiarizadas con el árbol de problemas en proyectos, o de pronto cuando estamos revisando una no conformidad en el tema de la gestión de calidad o en los sistemas de gestión, nos vamos a la causa raíz desde el por qué, desde el por qué está sucediendo eso. Vámonos a la causa de esto. Entonces empezamos a revisar el comportamiento y resulta que el comportamiento es reflejo de otra cosa. Es decir, fíjate cómo yo desconfío de mí, pero ese es un comportamiento. Yo me estoy, digamos, a través de un acto demostrando que tengo desconfianza, pero realmente lo que hay detrás de la desconfianza es la inseguridad. Y para mí esta parte de acá eh, marca, ojo con esto porque quiero que lo tengamos claro. Cuando yo siento inseguridad, me estoy refiriendo incluso a algo que yo estoy sintiendo, pero me comporto de manera desconfiada. Y quiero que tengamos en cuenta algo. Cuando yo me siento inseguro, fíjense que aquí paso del mundo del comportamiento al mundo del sentirse. Ese sentirse, que es el que dispara esa desconfianza, eh, normalmente tiene su origen en otra cosa. Y fíjate cómo vamos ahondando mucho más. Y normalmente no logramos en nosotros de pronto de manera efectiva eliminar el perfeccionismo o el exceso de control porque no ahondamos más en nosotros, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, cuando yo siento inseguridad, para los que de pronto, bueno, en el podcast, valga eso, hay un episodio que habla acerca de la inteligencia emocional. Y fíjate que cuando yo siento algo,
el sentir, por ejemplo, miedo, alegría, tristeza, es una reacción a algo que está pasando por fuera de mí. Entonces mi reacción es que me siento inseguro, entonces siento miedo y ese miedo en este aspecto particular lo reflejo a través de la microgerencia. Pero fíjate cómo el sentimiento es uno, es decir, la inseguridad, el sentir eso, y hace que yo me sienta temeroso o miedoso, haga que yo tenga diferentes comportamientos de acuerdo a la situación. Entonces, por miedo puedo salir corriendo, por miedo puedo insultar a alguien, por miedo puedo atacar, por miedo me puedo congelar. Quiero que tengamos esto en cuenta porque al final el origen de nuestro comportamiento deriva en una forma, digamos, hablándolo a nivel interno, por algo que yo estoy sintiendo, una emoción, que es la que dispara todo este comportamiento. Pero aquí me detengo a algo importante, y es que la inseguridad no es la causa de todo esto. Ahondemos un poquito más para que podamos entender realmente cuál es el verdadero origen, la génesis de la microgerencia. Y resulta que yo siento inseguridad debido a una creencia. Y aquí me voy a detener un momento para que logremos analizar un poco a qué me refiero con esto. Cuando tienes esos comportamientos que le hemos etiquetado como microgerencia o micromanagement, son dos realmente, cuando tú lo empiezas a desglosar o a dividir, son dos comportamientos que normalmente van acompañados: el perfeccionismo y el exceso de control. Entonces, cuando tú eres perfeccionista o eres controlador, porque esa es la palabra, estas dos cosas, por ejemplo, lo más seguro es que eso se manifieste no solo en tu trabajo, sino en cualquier relación que tengas en tu vida, incluso por fuera del trabajo. Entonces, por ejemplo, la persona no es que sea microgerente solo en el trabajo, no, es que tiene o se comporta, tiene el comportamiento de perfeccionista y de exceso de control también en su casa, y entonces de pronto para poder hacer unas vacaciones a la playa, se fija en lo más mínimo, no delega, deja que todo ¿sí? Entonces, lo que quiero que tengamos aquí en cuenta es que tú de pronto viniste ahora para la microgerencia en tu trabajo y te has dado cuenta realmente en esta descomposición del problema o de eso que hemos observado, que es mucho más común de lo que de pronto somos conscientes, y que se repite ese patrón de comportamiento en otras áreas de nuestra vida, que es lo lógico que se repita. ¿Por qué? Porque detrás de ese comportamiento que tenemos, que se deriva al perfeccionismo y el exceso de control, hay una inseguridad de nosotros que como tal es una creencia. Y cuando yo siento esa inseguridad, mi cuerpo reacciona con miedo. Lo que sucede es que ese miedo lo reflejo en mi trabajo a través del exceso de control y del perfeccionismo. En el fondo, una persona que vive o que se comporta como micromanagement o tiene este comportamiento, lo está haciendo por miedo, muy en el fondo, debido a toda esta cadena que hemos analizado en estos minutos. Y ustedes que están aquí, los invito a que seamos conscientes de algo. Cuando uno tiene miedo y no logra procesar o dominar el miedo, normalmente puede comportarse, entre comillas, de manera errática. Y aquí me voy, no para ti o para mí, que estamos de pronto elevando nuestros niveles de conciencia, sino para las personas de pronto que se han comportado de manera perfeccionista o muy controladora con nosotros. Que logremos comprender algo. Esa persona que tú estás viendo realmente actuar así es porque tiene un miedo detrás. Y si tú quieres, digamos, apoyarlo para que ese comportamiento tóxico
que le impide lograr resultados deseados o mejorar sus relaciones o incluso, ¿saben algo? Normalmente una persona así puede lograr una de las dos cosas. O logra, solo logra resultados deseados, pero sus relaciones son pésimas. Si tú quieres ayudar, apoyar a esa persona y esa persona entra en apertura contigo, empieza a ahondar y te voy a compartir todo esto para que no solo lo repliques contigo, sino también para que lo logres compartir. ¿Qué miedo hay detrás de esa inseguridad? Y resulta que cuando nosotros nos comportamos de una forma a lo largo de nuestra vida, es porque tenemos una creencia. Esa creencia se marcó en nuestro cerebro. Se marcó en nuestro cerebro a la luz de algo que vivimos cuando éramos pequeños o antes, voy a hablar de aquí como si fuera en el pasado, eh, esa creencia se marcó acá en nuestro cerebro y ese sistema de creencias es el que marca nuestro comportamiento. Pero resulta que esa creencia que yo tengo, que es la que me hace reaccionar frente a algo que está afuera con inseguridad, y esa inseguridad la reflejo con el miedo y deriva en todo este comportamiento perfeccionista y el exceso de control, realmente tiene su origen en alguna experiencia. Entonces, fíjate cómo, y quiero que aquí comprendamos algo. Normalmente, y lo digo con toda honestidad, a mí no me gusta ahondar tanto en el pasado, pero a veces hay que ahondar en el pasado para poder comprender nuestro presente. Y te digo un poco por qué no me gusta ahondar tanto en el pasado, porque a veces no lo hacemos de manera sana. Hay algo que se llama el exceso de pasado y se llama culpa. Entonces, cuando no estamos, digamos que entrenados o no hay un acompañamiento, y lo digo con toda honestidad, a veces requieres acompañamiento especial de un psicólogo, de un psiquiatra, no sé, ahondar tanto en el pasado te puede perjudicar si no lo sabes manejar. A la luz de lo que quiero compartir hoy, quiero que comprendas algo. La forma para ahondar el pasado es para poder cuestionar mi sistema de creencias. Y es que cuando yo estoy o cuando yo me siento inseguro ante el mismo hecho externo, les voy a poner un ejemplo. En tu trabajo, tú no toleras que la gente llegue 2 minutos tarde, te da rabia, te da ira e insultas. Y lo que tú dices es que hay que respetar el tiempo de los demás, pero mira esto, tú lo empiezas a hablar y te alteras emocionalmente. Ese comportamiento que está ahí marcado es por una creencia que tienes en el fondo y esa creencia fue por una experiencia que tuviste. La pregunta aquí es, ¿qué experiencia de tu vida te hizo o te hace sentir inseguro? Y es hacer consciente eso que tú tenías inconsciente. O quizá sí lo sabías, pero no lo habías tenido en cuenta para esto. De acuerdo a algunas investigaciones que hice con respecto al origen de la microgerencia y cómo, digamos, es consecuencia de las experiencias que vivimos, uno de los estudios decía que una persona que es perfeccionista o muy controladora, lo voy a llamar así porque el término microgerencia para mí es vago si yo no tengo en cuenta estas dos. Por ejemplo, que tus padres te exigían demasiado cuando eras pequeño, entonces hay una creencia arraigada, se crea esa creencia de que si yo no hago las cosas bien, me va a ir mal. Claro, porque toda la vida vivimos, de pronto viviste en función de que tenías que lograr este resultado porque si no te pegaban o te castigaban. Entonces cuando tú creces y eres adulto, tú a todos los de tu alrededor los vas a medir con la misma vara que te midieron. Es normal porque fue lo único con lo que te enseñaron a ti cuando eras pequeño. De que yo no puedo de una forma u otra lograr el resultado si no duele. Y si me equivoco, te va a doler el doble. Te regaño, me altero. Al final, ¿sabes algo? Terminamos convirtiéndonos, si no podemos o no somos conscientes de ese comportamiento que de una u otra forma
replicamos de nuestros padres, terminamos convirtiéndonos igual que ellos, de manera inconsciente a veces. La otra parte, por ejemplo, es cuando tus padres lograron muchos éxitos. He conocido personas cuyos padres son gerentes, masters, PhD, tienen su propia empresa y sus hijos se crean o se crían con esa mentalidad de ser iguales o mejores que sus padres. Entonces, miran sus éxitos no en términos de su propia historia, sino en función de la historia de sus padres. Cuán errados somos a veces cuando queremos hacer de nuestra historia, no nuestra historia, sino la historia que los otros quieren. Y aquí te hago una pregunta, ¿qué experiencia de tu vida realmente te hace o te hizo sentir inseguro? Fíjate, y quiero que lo compartan ahí en el chat también. Mirta, exacto, es la manera inconsciente replicamos lo que hemos vivido, experimentado totalmente. Y quiero que lo compartas ahí de manera general, qué experiencias, aparte de las que te acabo de contar, nos pueden hacer sentir inseguros. Te voy a contar otra, por ejemplo, en el trabajo, cuando tú llegas y eres nuevo. Entonces, como dicen por ahí, te vuelves bastante riguroso en el método y lo haces más que es para poder demostrarles a los otros que tú eres capaz. El enojo es increíble, totalmente. Fíjate que en el chat pueden escribir y los invito a que compartamos experiencias. Te voy a contar de mi vida personal. Yo tenía la costumbre que cuando llegaba a un trabajo fijo, los primeros meses era supremamente riguroso y psicorrígido, era controlador y perfeccionista. Y ahora, analizando un poco mi experiencia profesional, me di cuenta de que toda mi vida, por ejemplo, yo crecí con mucho apoyo de personas externas. Crecí, muchas personas me apoyaron debido a mi historia, me fui de la casa muy joven, estudié becado, en fin. Siempre estuve acostumbrado a darle la talla a otros. ¿Y qué pasó? Que cuando yo llegaba, miren cómo es la creencia, yo era perfeccionista y, y controlador porque quería darle la talla a los demás para no decepcionarlos, porque me sentía en deuda con el otro. Y eso me llevaba a esas dos cosas. Y ojo, cuando a ti te llevan estas dos cosas, no solo te llevan a ti, tú te llevas a todos los que están a tu alrededor, a tu esposa, a tu esposo, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque con la misma vara que tú mides, con la misma vara que crees que te miden, mides a los demás. Y yo los invito ahora a que hagan consciente eso, a que en este momento de pronto empieces a analizar tu historia hacia atrás del por qué te comportas de esa forma y estoy seguro de que la vas a encontrar. Hay infinidades de historias alrededor de una persona que practica o que vive la microgerencia. Y te invito a que analices de pronto las personas que están a tu alrededor, a tu jefe, a tu compañero, a tu esposa, a tu esposo, y te vas a dar cuenta de esas dos cosas. De la perfección y del exceso de control son síntomas de un miedo. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es esa creencia que hay? Y los invito a eso. Las causas son infinitas, tantas como historias como personas hayan. Por ejemplo, una causa puede ser un fracaso, no, un resultado no deseado, mal asimilado. Y ahora nos vamos a la otra parte. Ya yo hice consciente esta parte, ahora vamos a la otra y es de qué forma, perdón, vamos a ver si me deja, perdón, se me, el, el, ok, ahora sí. Entonces, fíjate algo, una de las cosas que nos permite romper un comportamiento que tenemos es nuestra capacidad de cuestionar lo que estamos pensando en ese momento. Yo soy un fanático de la habilidad que considero base del ser humano que se llama el pensamiento crítico. Y uno de los componentes del pensamiento crítico se llama la metacognición.
La metacognición es la que me permite a mí pensar sobre lo que yo estoy pensando. Entonces, fíjate cómo tú puedes, en ese momento que tienes ese comportamiento que sabes que no te está llevando a ningún lado, que te está haciendo más daño que lograr eso que tú quieres, tú puedes preguntarte algo y es, ¿para qué me siento inseguro? Y fíjate algo, ¿para qué? No por qué. ¿Para qué? La diferencia entre un por qué y un para qué es que el por qué, como lo hicimos ahorita, nos va hacia atrás, hacia la causa. Es como retroceder. Yo lo comparo siempre el por qué y el para qué como el salto que hace Katherine Ibargüen de triple, donde ella toma un impulso y luego empieza a correr y salta. El por qué bien controlado te permite a ti lograr el objetivo, pero ojo, solo marchas hacia adelante con un para qué. Entonces, cuando tú te cuestionas y dices, ¿yo para qué me siento inseguro? ¿Cuál es el objetivo de esto que yo estoy sintiendo? Empiezas a cuestionarte en ese mismo momento y analizas la creencia que hay detrás. Porque aquí todo arranca desde ti, no arranca desde mí, arranca desde cómo tú puedes, detectando un comportamiento negativo, entre comillas, sacarle provecho y volverlo positivo. ¿Sabes por qué? Porque una sola creencia no solo está originando ese comportamiento de exceso de control y perfección. Estoy seguro que cuando logres analizar esa creencia, te vas a dar cuenta que esa misma creencia da origen a muchos otros comportamientos que no están contribuyendo en tus resultados deseados ni en tu desempeño. Esa es la ventaja de cuando uno se va a la causa. Fíjate, y aquí me voy al tema, se llama al diagrama de Pareto, no, a la teoría de Pareto, al método de Pareto, no sé, que habla acerca del 20% de las causas, tiene como consecuencia el 80% de los efectos, de las consecuencias. Y quiero que tengamos esto en cuenta. Y la pregunta es, cuando detectes esa creencia, ¿cuánto poder le estás dando tú a esa creencia? Por ejemplo, a la creencia de que tú tienes que ser mejor o igual que tus padres, a la creencia de que un éxito solo se logra con sacrificio y llorando, porque eso fue lo que observaste de tus padres, o que un error se paga con dolor. Entonces, claro, como no le puedes pegar un puño a tu compañero, lo lastimas o le hablas mal, porque contigo cuando pequeño quizá lo hicieron, pero a los golpes. Y a veces nosotros replicamos ese comportamiento con las palabras. Y fíjate algo, la pregunta puntual es, ¿cómo contribuye? O si eso contribuye a tus resultados deseados. Y aquí es importante que tengas algo en cuenta. Fíjate cómo cuando empezamos a ahondar en esto, también quiero que tengamos en cuenta algo y es saber cuál es el resultado deseado. ¿Qué es realmente lo que yo quiero? ¿Saben por qué? Porque cuando no tenemos claro lo que queremos, a veces ahondar y solucionar algo como el perfeccionismo y el exceso de control termina en un callejón sin salida. Por eso es importante que tengamos claro hacia dónde quiero ir, porque realmente lo que me va a inspirar, lo que me va a mover, no es ese por qué que yo detecté, es ese para qué que quiero. Y aquí lo vamos a hacer, y mira esto, la solución. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y esta pregunta es sencilla y quiero que la anotes, que la tomes. No sé si le vas a hacer un screenshot a esto. ¿De qué forma te puedes sentir más seguro ahora? ¿Cómo puedo yo sentirme más seguro ahora? Y empieza a cuestionar eso. ¿Por qué? Porque ahora les voy a mostrar una escalera que yo le llamo la escalera como de la microgerencia para sanarla, que son unos pasos. Y quiero que tengas en cuenta algo. Fíjate esto, cuando tú tienes claro tu para qué, tú te agarras de eso, te aferras para poder salir de ese estado. Y tú dices, definitivamente yo no me siento bien siendo perfeccionista porque eso me deriva en otros comportamientos como la procrastinación, que fíjate, la procrastinación es otro síntoma de todo esto y creo que una vez lo hablé en una de los encuentros, lo hablamos, creo que David Conda menciona esa palabra. Fíjate, David, que una misma creencia te puede disparar todo eso.
Y quiero que tengas en cuenta esto, que te respondas a esta pregunta, pero que vayas a la acción. Y esto es lo que vamos a hacer. Esta escalera, que le he llamado la escalera de la microgerencia, o cómo salir de la microgerencia, arranca identificando un factor de inseguridad. ¿Por qué le llamo factor? Y quiero que tengas en cuenta esto. El ser humano, sus emociones nacieron para poder nosotros reaccionar de manera efectiva ante una amenaza externa o ante algo externo, porque no siempre es amenaza. Por ejemplo, cuando yo me siento triste, siento como un vacío, que algo me falta, es una reacción del ser humano ante la falta de un ser querido. En el momento fue porque faltaba un miembro de la tribu y resulta que ese miembro de la tribu era el que cazaba y ahora ¿quién nos va a cazar? Entonces yo empezamos a desarrollar la tristeza en función de eso, de algo que me falta. Pero quiero que tengas en cuenta algo acá y de manera práctica. ¿Qué factor es el que te está generando? ¿Qué factor externo sientes tú, estás observando que te genera inseguridad? Y esto lo puedes hacer en un cuadrito, en tu casa, en un tablero. Y quiero que tengas en cuenta que ese factor, que es como el disparador, tú ya lo tienes identificado. Y muchas personas lo hablan y de pronto lo hacen de manera inconsciente, no sabiendo que realmente esa es una de las claves para poder empezar a solucionar todo esto. Y es, por ejemplo, odio la gente impuntual. Cuando alguien me entrega las cosas, yo quiero que las haga así o de esta otra forma. Otro factor de inseguridad es, por ejemplo, cuando la gente hace las cosas y no me dice. Una cosa es hacer y otra cosa es lograr el resultado. Cuando se vuelan los conductos, obviamente hay, digamos que prácticas mínimas, pero a veces en empresas que son de concepto horizontal, la gente se comunica sin necesidad de protocolo. Entonces identifica esos factores de inseguridad y quiero que te preguntes cuál es la creencia que hay detrás. Y esta a la vez, esa creencia, por ejemplo, la creencia es que, voy a poner un nombre concreto, Pepito no hace las cosas bien a menos de que yo esté detrás de él. Esa es la creencia. Pero el reto está en que ahora tú, algo que yo he denominado, vas a formular una anticreencia, que es la negación de esa creencia. Ahora tú vas a formular eso en lo opuesto y va a ser, Pepito puede hacer las cosas bien sin que yo lo esté vigilando, por ejemplo. Y luego nos vamos a ir a la acción. Y la pregunta aquí clave que quiero que te formules es, ¿qué es lo que haré para que esa anticreencia se haga realidad? ¿Qué es lo que haré? Y aquí empezamos a analizar y te empiezas a dar cuenta al final que nunca se trató de Pepito ni nunca se ha tratado de afuera. Se trata del mapa que tú tienes mental y de esa interpretación que haces de lo que está afuera. Y quizá Pepito hace las cosas mal porque Pepito tú lo acostumbraste a que no diera un paso sin que te estuviera informando. Y Pepito se siente inseguro porque tú eres un factor de inseguridad, porque tú siempre le estás preguntando, sugiriendo, diciendo y ordenando cada paso que él tiene que dar. Entonces Pepito cree que si tú no le dices todas las cosas o lo vigilas, él va a hacer las cosas mal. Y mira cómo Pepito también tiene la oportunidad de construir esta escalera para él. Entonces te invito a que lo apliques a ti, pero que de pronto si tienes un equipo de trabajo y entras en apertura con ellos de diálogo, a mí por eso me encantan las metodologías ágiles, porque se fijan mucho en la persona, no tanto en el proceso. Quiero que tengas esto en cuenta y lo practiques con tu equipo de trabajo. No solo, y mira esto, lo maravilloso de esto es que quita la palabra microgerencia, quita la palabra exceso de control y pon miedo. Y te vas a dar cuenta que esto aplica para la procrastinación, aplica para las discusiones, para los celos, por ejemplo.
Y créeme que el factor inseguridad y todas las creencias que hay alrededor generan y originan un montón de comportamientos a tu alrededor que quizás no eres consciente o no eras consciente hasta el día de hoy. Esta escalera que va a eliminar esa microgerencia, fíjate algo, va a ser una escalera de transformación. Una escalera de transformación en confianza en ti mismo o en ti misma. Porque al final, una persona que desconfía de sí es una persona que desconfía del otro. Es una persona que desconfía de todo lo que hace. Y fíjate cómo he puesto la escalera de dos lados, porque quiero que entendamos algo. Realmente el exceso de control es una distorsión. Es una distorsión de una buena práctica que se llama colaboración. El exceso de control es una distorsión de la colaboración. Porque no permite realmente que yo colabore. Porque yo en mi mente, de pronto, de boca hacia afuera, hablo de la colaboración de una forma distinta, pero estoy practicándola o estoy anulándola a través del exceso de control. ¿O saben algo? La colaboración la vivo como ese atracador que llega con un revólver y te dice, vea, venga, colabore, deme el celular. Igualito pasa cuando nos excedemos de control. Entonces decimos, es que mi equipo no colabora. Claro, ¿cómo sientes tú que realmente colabora? Si cada vez que haces algo, imagínatelo, es un buen ancla para que cuando te comportes de manera excesiva con el control, te imagines que tú eres como un atracador que llega y le dice a fulanito, ven, pero colabora, oye, pero tú no colaboras. Tenlo ahí en tu mente. Es una anotación un poquito jocosa. El perfeccionismo, fíjense algo, el perfeccionismo es lo opuesto a la efectividad. Es una distorsión de la efectividad. ¿Por qué? Porque mi creencia o el pensamiento distorsionado que tengo es que para poder lograr ese otro escalón que va arriba, que es el resultado deseado, tengo que ser perfeccionista. ¿Y saben algo? No hay una persona más frustrada en la vida que una persona perfeccionista. ¿Por qué? Porque es que la perfección no existe. No existe la perfección. Pero detrás de un perfeccionista hay una intención sana de querer hacer las cosas bien y de lograr el resultado. Mi invitación es a realmente trabajar de manera efectiva, y la efectividad deriva de dos palabras, eficacia y eficiencia. La eficacia es el logro de los resultados y la eficiencia es el manejo de los recursos. Quiero que entendamos esto. Yo puedo ser efectivo y no ser perfeccionista. ¿A qué voy con esto? Si tú logras, miren, no hay algo que más le tenga miedo a un perfeccionista que un resultado no deseado. Y podemos derivar aquí un montón de cosas, por ejemplo, la frustración y demás. Pero quiero que vayamos aquí a algo. Una forma, digamos que la otra parte, por ejemplo, con el exceso de control es la colaboración y es, óyeme, definitivamente a través de la colaboración hay un lema, es divide y vencerás. En el perfeccionismo, haz dos cosas. La efectividad con dos dilemas. Hacer lo mejor y dar lo mejor. Fíjate que es diferente a hacerlo siempre mejor y dar siempre lo mejor. No, tú das lo mejor. Hay puntos en el que no siempre va a ser así. ¿Sí? Y quiero que entendamos esta parte del perfeccionismo con la efectividad porque es una mitología. Y yo he conocido personas que a veces hasta se jactan. Ah, es que y se ríen, yo soy tan perfeccionista. No, eso es un defecto que realmente, en lugar de pronto de mostrarlo como una excusa, como el que dice, ay, sí, yo soy violento de vez en cuando. No, no, no. Es que seas consciente de que eso que tú estás diciendo está impactando de manera negativa en tus resultados deseados en toda tu vida profesional y personal. En lugar de eso, tú puedes decir, yo siempre doy lo mejor de mí, yo siempre hago las cosas lo mejor que puedo. ¿Y qué pasa? Subimos al otro escalón. Y es que el perfeccionismo escudado en ese exceso de querer el resultado deseado, yo lo puedo combatir ¿con qué?
con que el día en que me sucede un resultado no deseado, no sucede nada. Miren, ¿cuántas veces en tu empresa tú te has amargado el día, has peleado con tu esposa, con tus hijos, con tu equipo de trabajo, has vuelto todo y al final saben algo? El mundo gira con o sin ti. Tu empresa funciona con o sin ti. Y lo único que va a dejar de girar, lo único que realmente va a dejar de funcionar es tu mundo, es tu realidad, es tu ahora. Por eso, ese mito de querer obtener siempre resultados deseados a través del perfeccionismo, yo lo combato con vivir en modo aprendizaje. Y fíjate algo, hoy gracias a que muchas personas se equivocaron y aprendieron de ese resultado no deseado, es que estamos aquí. Y estoy seguro que en tu vida, gracias a los resultados no deseados que viviste o que obtuviste, aprendiste mejores cosas y eres más fuerte que antes de obtener esos resultados no deseados, como cuando nos caíamos, cuando empezábamos a caminar. Y quiero que entendamos esto, ¿por qué? Porque absolutamente todo lo que nos sucede es una oportunidad de aprendizaje y los resultados no deseados muchísimo más. Por lo tanto, cuando tú empiezas a subir esta escalera, llega finalmente a la confianza, que eso es lo que queremos todos, confiar en nosotros mismos. La base de la confianza es el aprendizaje. La base del aprendizaje es hacer lo mejor, es dar lo mejor. Y cuando trabajamos con un equipo, ¿qué hacemos? Para poder eso, la base de dar lo mejor y hacer lo mejor es la colaboración, el empoderamiento. Es cambiar ese término de tienes que hacerlo porque yo te lo ordeno a instalar la capacidad y decir, ¿sabes qué? Yo te enseño a hacerlo, hazlo tú y hablamos en 3 días, yo lo puedo hacer, yo te puedo apoyar para que lo hagas mejor. Y de esta forma, construir realmente una base sólida en torno al trabajo en equipo y orientado a la obtención de resultados deseados. Yo de manera abrupta dejé de compartirlo, no sé por qué, ahí lo estamos viendo. De esta forma, miren esto, la microgerencia se elimina, paradójicamente no eliminando la microgerencia, sino eliminando absolutamente todas las causas que me dan origen a ella. Y no es una fórmula mágica, no lo vas a hacer de la noche a la mañana, de pronto, ay, sí, hoy me levanté y voy a dejar de ser controlador. Y los invito a algo, a que el término microgerencia o micromanagement, que se oye tan bonito, realmente lo llamemos como es. Exceso de control o controlador y perfeccionista. Y que cuando veamos eso en comportamiento en nosotros, lo llamemos como es, inseguridad. Y cuando detectemos la inseguridad, detectemos la desconfianza en mí. Y cuando yo detecte la desconfianza en mí, ¿qué es la creencia que tengo ahí? Y cuando yo detecte esa creencia que tengo, ¿qué fue lo que le dio origen a esa creencia? ¿Cuál experiencia de vida tengo? Y con esto, digamos que hemos finalizado este encuentro de profesionales emergentes. Espero te haya servido para poder construir y sobre todo compartir. Siempre les digo lo mismo. Detrás de esto no hay como que, bueno, ahora sí, denme, no. Realmente la intención es compartir, hacer de esto mejor. Yo aprendo muchísimo cuando estoy compartiéndome con los demás y también invitarlos a los otros encuentros que vienen. Ahorita les voy a dar un espacio porque siempre brindamos un espacio para compartir, para poder cerrar el tema, pero los invito antes de que algunos de pronto despeguen a esto, el próximo encuentro, cómo generar hábitos congruentes, crear la propuesta de valor profesional, va a ser supremamente interesante porque va a aplicar muchísimas, digamos que conceptos de emprendimiento, innovación y finalmente cerramos con el feedback. Todos los meses el registro es nuevo. Me sirve a mí para limpiar la base de datos, pero también para que de una forma, con un solo registro, asistas a todos los meses y que también estés continuamente haciéndolo.
asistiendo y siendo consciente de esto. Los invito al podcast. Ahí en el enlace está, perdón, ahí en el chat está el enlace de registro. Y bueno, ahora sí, yo siempre comparto y les digo, bueno, la fotico que ahorita nos las tomamos, voy a abrir los micrófonos, la persona que quiera hablar lo puede hacer, puede compartirnos. Voy a activar todos los micrófonos. Ahí ahora mismo todo el mundo se le escucha lo que puede hablar. Se han cancelado todos los silencios. Así que bueno, los invito a que compartan si tienen algo de compartir. Y como siempre, ahorita les voy a compartir el enlace de Menti para que me digan en una palabra qué se han llevado. Así que bueno, Raúl Romero, los escucho a todos y a todas. Hola Mirta, un placer desde Uruguay. Estuvo muy práctico, muy preciso, y acabo de terminar un curso de inteligencia emocional, y esto me ha sido muy para recordar los temas que se trataron allí, que son con la misma precisión que recibí el curso, he recibido esta charla de hoy, por ejemplo, que ha sido muy práctica y muy válida para mí. Muchas gracias, Mirta. De verdad, para mí es un placer que Mirta nos ha acompañado en todos los encuentros. David también. Y a Liliana, hola Lili, no te había visto hoy. Y bueno, ya les voy a compartir. Así que los invito a que compartan qué cosas te llevas de este encuentro. Es importante entender, Jesús, y muchas gracias antes que todo, es importante entender el porqué del comportamiento del micromanagement. A veces se utiliza la palabra y muchos no entienden el porqué o a la que va dirigido. Las personas que controlan, yo no lo había analizado por el lado de que tienen un defecto, que tienen una falencia o hay algo en su formación que puede estar impactando, y lo analizo primero de manera personal, mi punto de vista, por qué yo controlo a veces algunas cosas, por qué quiero ser tan detallista en la parte técnica, por qué. Es muy importante llegar a entender ese punto, todavía me cuesta un poco, pero ahí voy, y muchas gracias por abrir la mente, porque en realidad lo que me sirvió fue abrir la mente al por qué y el para qué. Muchas gracias por esa explicación. Y entender también de algunos jefes. Yo he sufrido bastante de los jefes, que quieren controlar todo, y a veces no lograba entender por qué. Entonces, ya entiendo que es una falencia, y en el caso que me vuelva a pasar, porque eso fue de trabajos anteriores, lograr llegar a entender eso y poder conectar con esa persona, y lo que decía Mirta de la inteligencia artificial, poder llegar a conectar con esa persona y entender el por qué pide lo que pide, cómo lo pide, y cómo enfocarse para poder dar una mejor respuesta. Muchas gracias, Jesús. Gracias, David. Oye, vamos a tomarnos, ahí les puse en el chat en una palabra que se llevan del encuentro, la tradicional palabrita, así que los invito a que compartan en el chat. También les voy a compartir en mi Instagram, hace un tiempo yo puse unos tips que, digamos, de manera práctica a nivel mundial también recomiendan para la microgerencia. Entonces les voy a compartir, fíjense algo, no me voy tanto por la técnica o acá les acabo de compartir. Ese enlace que ustedes ven ahí en mi Instagram los va a llevar a una publicación donde hay 8 tips para detener y mejorar la microgerencia. Hay varias cosas que de pronto ya ustedes hoy escucharon, pues, sin embargo creo que también les puede funcionar. Así que bueno, ¿quiénes son las valientes o los valientes que colocan la cámara? Bueno, Daisy al menos tiene la foto que da la impresión como si estuviese conectada. Hola Lili, ¿cómo vas? Las dos Lilis. David, excelente con el fondo. ¿Quién más está por acá? Mirta, mi aprecio grandísimo.
También, porfa, bueno, ahora sí voy a hacer un screenshot. Y 1, 2, 3. Listo, ahí sonó. También los invito y las invito a que seamos multiplicadores de esto, a las personas que ustedes consideren que también les puede servir o funcionar, invitarlas. Estoy recibiendo feedback acerca del podcast, de los capítulos, van 3 capítulos,